Señores, muchas bendiciones del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Una vez más compartimos la palabra por estos medios. Yo quiero tratar un tema hoy sumamente delicado. Y yo diría, en lo que respecta a todas las sagradas escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema del Espíritu Santo, el pecado imperdonable. El pecado imperdonable, pero la Biblia dice que si tú pecas 70 veces 7, Jesús enseñó que nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos y que si nuestros pecados fueren como la grana o como Dios lo borra y que no se acuerda más de ellos. Ciertamente así es, pero hay un pecado hebre que es imperdonable. Acompáñenme 20 o 25, 30 minutos y le enseñaré el misterio de la rebelión de Coré, Datán y Abirán y Bracán de Reborosía. Y la advertencia que trae el Espíritu Santo para aquellas personas reincidentes que tienen por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo y cometen el grave error de levantarse contra Dios, de blasfemar contra el Evangelio, de blasfemar contra la iglesia, de blasfemar directamente contra Dios, contra el Hijo. En este caso, blasfemar contra el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. En el nombre de Jesús vamos a darle lectura a un verso de la Biblia que está ubicado acá en el libro de Marcos capítulo, bueno, no tengo el capítulo, pero aquí vamos a darle lectura. Ustedes lo conocen, es muy bien conocido. Está en el libro de Marcos capítulo 28, 38 creo que es. Dice así: Jesús dijo: el que pecare contra el Espíritu Santo no será perdonado. El que pecare contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Por qué Jesús dijo esto? Bueno, hay que destacar, señores, lo siguiente. Jesús habla que el que pecare contra el Espíritu Santo no será perdonado. El texto está ubicado en Marcos capítulo 3, versículos 28 y 29, para que lo ubiquen. Marcos capítulo 3, versículo 38, versículo 38. Marcos capítulo 3, versículo 38. Señores, esto es en vivo. Marcos capítulo 3, versículo 38, 28. Marcos 3, 28, 29 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Esto lo está diciendo Jesús. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Lo voy a repetir. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hombres, perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3, 28 al 29. El pecado imperdonable, señores. Jesús dice que el que pecare contra el Espíritu Santo no será perdonado. Significa que cuando se transgrede o se traspasan ciertos límites de la gracia de Dios, la gente dice: no, estamos en la gracia, estamos en tiempo de la gracia, eso fue solamente en la ley. Dios tiene misericordia además, y yo puedo pecar de manera deliberada y hacer lo que me dé la gana en la presencia de Dios. Usted está equivocado. Tenemos ilustraciones en las Sagradas Escrituras donde en tiempo de la gracia, después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, hubieron gente que fueron cortadas instantáneamente en la presencia del Padre. Tenemos historia que también en tiempo de la ley la tierra se abrió. Y se tragó líderes que tenían conocimiento de la voluntad del Eterno por causa de la rebelión. Gloria a Dios. Podemos entender entonces que hay un momento donde la ira de Dios se activa y la misericordia de Dios se aparta del creyente. Y no solamente del creyente, sino de todo aquel que es transgresor de la voluntad y de la ley de Dios.
aquel que pisotea o tiene por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una activación automática, es un momento de ira que se activa, que la ira de Dios se activa y la persona es sentenciada, queda bajo un juicio irrevocable. Yo quiero hablar sobre ese aspecto del juicio irrevocable. En la Biblia, en Ezequiel 37 creo que registra que Satanás fue el primero en provocar la ira de Dios, porque se levantó contra Dios, se levantó contra la autoridad suprema de su creador, y dice que la Biblia que fue arrojado desde el cielo a la tierra, él y todo su séquito de ángeles que desobedecieron a Dios en su santa morada. Entonces vemos que esa rebelión no quedó sin castigo, no quedó sin consecuencia, no se le dio la oportunidad de arrepentirse, o sea, fue instantáneamente ejecutable y no hubo forma de que los ángeles ni Satanás tuviese la oportunidad de enmendar el error que cometieron, sino que Dios lo entregó a juicio eterno. Hay quienes dicen, no, que Dios le dio la oportunidad al hombre de enmendar su error, de arrepentirse, de humillarse. ¿Es que acaso también el hombre puede hacer lo que le dé la gana, igual que como Satanás se lo hizo en el cielo y no quedar sin consecuencia? Está equivocado. Vamos a analizar lo que es el pecado imperdonable. Ese pecado imperdonable está conectado directamente con el principio de la rebelión. Pero primero vamos a analizar el principio que es la blasfemia. La blasfemia, señores, no es más que una ofensa grave a Dios. Es un insulto que torna tan grave que la persona se torna irreverente hacia la misma presencia del Eterno, hacia la presencia de su Espíritu Santo. Otros aspectos sería que la persona se torna irreverente o blasfemo contra la iglesia, ¿verdad? O hacia lo que se considera sagrado. Es una difamación del nombre de Dios, aquella persona que toman el nombre del Dios Todopoderoso en vano. El término blasfemia proviene del griego blaspheme, que significa injuriar, que es lo que estaban haciendo los fariseos cuando Jesús estaba echando fuera a un demonio y le dijeron, por el poder de Beelzebú tú lo echas fuera. O sea, estas personas le estaban atribuyendo el poder milagroso de la liberación sobre la vida de un endemoniado. Le estaban atribuyendo el milagro, la obra del Espíritu Santo, a Satanás, porque eso ciertamente es lo que hace Satanás. O sea, cuando una persona llega teniendo conocimiento de la voluntad del Eterno a cometer tan grave pecado, está en una situación de rebeldía contra Dios y es un insulto contra Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios me dice que esa persona es reo de juicio, es reo de condenación eterna. Pero no cualquier condenación, aquí me habla de una condenación irrevocable. Tendríamos que analizar entonces varios aspectos, los niveles de conciencia, el conocimiento del pecado, porque hay pecados que se cometen sin conciencia. Hay personas que no tienen conocimiento de la palabra y quizás por eso blasfeman el nombre de Dios y critican. Por ejemplo, que un hermano o hermana esté hablando en lengua, esté profetizando, echando fuera demonios y dice, esos son los demonios. No estamos refiriendo a eso, estamos refiriéndonos a la transgresión, a la violación a la norma de Dios, personas que conocieron a Dios, ¿verdad? Y que ciertamente se desviaron de la fe, no perseveraron en la fe y que ya no tienen a Dios. La Biblia habla, el apóstol Pablo en 1 o 2 Tesalonicenses, creo que este tipo de creyentes han sido reprobados en la fe y que por no haber creído la verdad serán entregados a un espíritu de error y confusión para que crean a la mentira y se pierdan. Rebeldía. Porque es que este tipo de creyente, este tipo de personas resiste al espíritu de gracia. Quiero establecer que el pecado tiene ciertas características y dimensiones. Alguien ha dicho que hay pecado de pensamiento, todo es pecado. O sea, estoy hablando de las diferentes dimensiones de sus manifestaciones. Hay pecado de pensamiento, es aquel que se comete por pensamientos impuros, malvados. Tenemos el pecado de hecho, que es aquel que no solamente es un pensamiento, sino que toma acción. Pero también tenemos el pecado de omisión, aquel que está vinculado ciertamente a la autoridad, que deja de hacer aquello para lo cual ha sido asignada. O sea, cuando tú tienes hijos bajo tu autoridad, cuando tú eres una autoridad en un lugar y tú tienes gente bajo tu autoridad y tú permites que ellos hagan lo que les dé la gana y tú no lo corriges, tú te conviertes en cómplice porque no hiciste aquello para lo cual fuiste asignado. Entonces tú eres
un pecador por omisión. Tal es el caso del padre, que tiene la autoridad sobre el hijo cuando no lo corrige. Pecado de hecho, repito, pecado de pensamiento, pecado de acción o de hecho y pecado de omisión. O sea, el pecado, señores, pecado es toda acción u omisión voluntaria. Escuchen esto, el pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios. Es decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de la ley de Dios, en contra de los mandamientos de la ley de Dios, o en este caso de la iglesia, o faltar al cumplimiento de tu propio deber y a las obligaciones particulares que te fueron asignadas. Por eso mencioné la omisión como un elemento que ciertamente es causa de pecado sobre las personas que tienen autoridad, que son líderes. Aquí estamos hablando que Datán, Abiram y Acoré está ubicado en el libro de Números, capítulo 16, donde estos líderes no eran cualquier líderes, eran líderes que estaban conjuntamente con Moisés, que era el profeta entre los profetas, y tenía una autoridad delegada por Dios, pero más sin embargo estos hombres desafiaron a Moisés, desafiaron la autoridad y el poder delegado que Dios le había establecido a Moisés. Ellos pensaban que estaban luchando contra Moisés. No, ellos estaban luchando contra el mismo Dios. Entonces, había un pecado directo contra el mismo Dios. Quiero establecer y dejar claro lo siguiente. En los tiempos de la ley, todavía el Espíritu Santo no había tomado forma en cuanto a lo que es la parte corpórea de Dios establecer los pensamientos, de Dios establecer y escribir su ley en nuestro ADN, en nuestro espíritu, en nuestro pensamiento. El Espíritu Santo desciende cuando Jesús viene al madero, es sacrificado por todos nosotros y por medio de su sangre nosotros alcanzamos redención eterna. Previamente, claro está, arrepintiéndonos y aceptando su sacrificio en nuestra vida. Entonces, es ahí donde el Espíritu Santo desciende a nuestra vida, porque el Espíritu Santo, en cuanto a la ley, todavía no había descendido. Aquí vemos que Jesús dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo. O sea, Jesús se fue, le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero yo no lo dejaré huérfano, sino que rogaré a mi Padre para que en mi nombre les envíe a otro consolador, a un representante. Él le guiará toda verdad y toda justicia, Él le va a enseñar, Él le va a guiar. Gloria a Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien enseña, es quien guía, quien redarguye, quien convence de pecado. El Espíritu Santo de Dios está presente en todo el cosmos, en toda la creación. De manera que quien resiste al Espíritu Santo, quien resiste al Espíritu de gracia, acarrea para sí mismo condenación eterna. Pero yo quiero apuntar aquí sobre la sentencia que se emite desde el cielo cuando por causa de tu rebeldía, de tu rebelión, de tu alejarte de Dios, de no obedecer la voluntad del Eterno, tú provocas ira al Eterno y tú pecas contra Él directamente. Entonces se activa una sentencia irrevocable, o sea, una sentencia donde ya no hay vuelta atrás y tú eres condenado y tú eres un reo de juicio eterno. Tal es el caso de Ananías y Zafira, tal es el caso de Datán, Corán y Abiram y todos aquellos oficiales que trabajaban conjuntamente con Moisés, braqueando en el pueblo, en el tabernáculo para hacer la obra de Dios, y se rebelaron y la tierra se lo tragó vivo. Pero también podemos señalar casos en el tiempo de la gracia, como lo es en tiempo de la ley, como lo es el caso de la esposa de Ezequiel, donde Dios le dice al profeta Ezequiel, no te ciñas de turbante, no me coma pan de enlutado. Y dice él, por la mañana hablé al pueblo y en la tarde ya mi esposa había muerto. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Por qué Dios activa esta sentencia de manera repentina, de manera irrevocable, donde son ciertamente sentencias que se activan y no hay vuelta atrás? Bueno, sencillamente por causa de un pecado que se llama rebelión. La Biblia dice que como pecado de adivinación e ídolos e idolatría es la rebelión, que fue lo que le pasó a Saúl. La rebelión es una situación tal donde tú resistes al Espíritu de gracia, tú resistes a Dios. Y en tiempo de la gracia tú resistes al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, que es resistir al mismo Dios, es pecar directamente contra Dios. Jesús dice, el que pecare contra el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, el que pecare contra el Hijo del Hombre, el que blasfemare contra el Hijo del Hombre, dice aquí, cualquiera que sea,
todos los pecados les serán perdonados. Cualquier blasfemia que tú cometas, dice, contra los hijos de los hombres. Los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Dice aquí, la blasfemia cualquiera que sean. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Gloria a Dios. Reo de juicio eterno. Señores, la rebelión es grave. La rebelión es grave. Alguien dijo que ciertamente cuando ocurren estos tipos de sentencias donde el padre se aira la ira del padre, y el hijo no tiene oportunidad de interceder, sino que el padre dice, no hay vuelta atrás, no interceda, porque ya yo lo deseché, porque ya hay una resolución y no hay vuelta atrás. Yo soy el dueño de las almas y todas las almas que pecare, todas las almas son mías y toda el alma que pecare contra mí morirá. Entonces, el pecado directo contra Dios es algo grave. Son las sentencias inminentes de juicio eterno que se activan donde la persona queda e incluso sin la oportunidad de alcanzar la oportunidad de arrepentirse aún en el momento culmine, en el momento último de su suspiro aquí en la tierra. Tanto la rebelión es comparada con la brujería, con la hechicería, con la idolatría. Porque es que se opone, que resiste al mismo Dios. Es que la persona que actúa bajo estas características está haciendo las veces del mismo Satanás, que fue lo que hizo en el cielo. Y por eso Dios lo derribó, lo destruyó y lo lanzó aquí abajo bajo una sentencia de condenación eterna e irrevocable. Alguien dijo que es pecar directamente contra Dios, y es cierto. Porque el que afrenta al Espíritu de gracia está enfrentando al mismo Dios, está pleiteando con Dios, está desafiando a Dios. Y los que pelean con Dios acarrean condenación, dice la Biblia. En un entonces yo desarrollé un tema que se llama Dios en primera persona. Dios es en primera persona, Dios en segunda persona y Dios en tercera persona. Yo decía que Dios en primera persona estaba representado por el Dios eterno, que es uno, las tres manifestaciones de la voluntad del Eterno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que ciertamente el Padre llegaba a un momento donde Él se sentaba a juzgar, el mismo Dios. Y que cuando el mismo Dios se sienta en los tribunales celestiales, hay un momento donde hay un tribunal de misericordia y muchas personas alcanzan la misericordia y las sentencias son revocadas. Pero hay también en un momento donde Él se sienta, donde hay una sentencia de juicio eterno, gente que provocan a la ira, gente que provoca, que lo desafía, que blasfeman. Entonces Él se sienta, para ti no hay oportunidad al juicio eterno, que fue lo que le pasó a Satanás y su séquito de ángeles que pecaron en las moradas eternas. Entonces, pecar contra Dios directamente es grave. Tú podrás blasfemar contra Jesús, decir cuantas cosas tú quieras contra Jesús. Pecar contra la persona de Jesús, pecar contra la iglesia, pecar contra tu propio cuerpo, pecar contra un hermano, una hermana, pecar contra la nación. Pero enfrentar el Espíritu de gracia, que es el que está aquí en la tierra, el que está haciendo el trabajo de Dios aquí en la tierra, es desafiar al mismo Dios. La Biblia dice que los que resisten acarrean condenación. ¿Cuáles son los que resisten? Los rebeldes. Gloria a Dios. Pecar directamente contra Dios. La rebelión, como dije, comparada con la brujería, con la idolatría. Sencillamente porque el rebelde se opone a la autoridad, se opone a Dios y a la autoridad constituida por Dios. Maldice a Dios, maldice a la autoridad constituida por Dios, se rebela contra Dios. Entonces, vemos que Satanás quedó condenado al infierno para siempre sin derecho a arrepentimiento. Y hay hombres y mujeres que han quedado condenados al infierno sin derecho al arrepentimiento. Estoy hablando que hay gente que dicen, hermanos, que predican que Dios le da oportunidad a la persona si se arrepiente en el último suspiro. Vemos personas que han tenido accidentes, que han morido ahogados, quemados, etc. Y el Espíritu Santo ha tratado con ellos. Pero ojo, hay momentos donde el ser humano, no tiene ni siquiera oportunidad de arrepentirse, de reconocer, porque hay una sentencia irrevocable
que el Padre le retiró su misericordia y dijo, no, aunque yo le tienda mi misericordia, no me va a obedecer, no se va a arrepentir. Por tanto, como yo soy el único que conozco la mente y el corazón, el principio y el fin de tal o cual persona, porque yo fui quien lo creé y lo diseñé, sentencia irrevocable. Juicio eterno. Juicio, sentencia de juicio eterno de manera irrevocable. Es ahí donde Dios dice, y ha reprendido a muchos hermanos, donde siguen clamando por personas desechadas, por personas que andan en rebeldía. Entonces Dios dice, y tú puedes tener más misericordia que yo. En la Biblia tenemos eso, historia de Dios, que Dios reprendía a los mismos profetas porque oraban sin el entendimiento, oraban sin el discernimiento. Y Dios, tal es el caso de Jeremías, no me clame más por ese pueblo. Tal es el caso de Samuel, no me clame más por este rey que ya yo lo deseché. Tú tienes más misericordia que yo, tú tienes más amor que Dios. Señores, yo conozco iglesias enteras que se han metido de ayuno y oración por gente que yo conozco, supuestamente de que para que Dios la cambie. Y la persona en su mismo pecado, pasan 10 años, pasan 15 años, pasan 20 años, y la persona en su mismo pecado. Pero la iglesia persiste y en seguir clamando y orando y ayunando y haciendo cosas, señores. Tanta gente pidiéndole a Dios cosas que no tienen sentido, porque había que evaluar aquí las dimensiones de la manifestación del pecado de la persona, porque aquí yo creo que una persona que continuamente se deleite en el pecado, que sea reincidente y que tome por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que no solamente tenga por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino que desafíe a Dios, que enfrente a los predicadores. Señores, esa persona para mí son reos de condenación y de juicio eterno, porque la Biblia dice que el hecho de tú no creer creer en el unigénito Hijo de Dios, no creer en el sacrificio expiatorio que hizo en el madero para salvación de toda la raza humana, el hecho de no creer ya eres condenado. Entonces, no le busquemos quinta pata al gato y sigamos orando por personas que ya el cielo dijo, que ya el cielo determinó que están condenados a juicio eterno. Y no estoy diciendo que no se deba orar por los que están perdidos, por las personas que están descarriadas. No. Es que hay personas que tú no debes estar cansando a Dios. Y muchas veces van y le ministran y le ponen la mano encima. No ores por esa persona si Dios no te ha mandado. Hay gente que ciertamente están endemoniados, están en estado de demencia, en la calle, comiendo en los zafacones. Gente que han sido descalificados por Dios, porque llegó un momento donde ellos desafiaron al mismo Dios y hubo una sentencia que se activó y son reos de condenación. Pueden ustedes recordar el caso del emperador Nabucodonosor en los tiempos de Daniel, el profeta Daniel, donde este rey cometió un grave pecado, que se creía un dios, hizo estatua y quería que lo adorasen como si fuera un dios, y la sentencia era apremiante para aquel que no se postrara ante su estatua que él había creado. ¿Y cuál fue la sentencia de Dios? Yo le voy a enseñar a él que yo soy el Dios, yo fui quien lo diseñé a él, y él jamás puede querer tratar de rebelarse contra mí sin esperar que yo derrame una sentencia de juicio. Y vino Dios y habló con el profeta Daniel y dijo, dile que digo yo, que en 7 tiempos, que lo sacaré del palacio, que lo voy a enloquecer, que le voy a poner un espíritu de turbación, de confusión, y lo voy a meter a la selva y lo voy a poner a comer hierba como animales. Y así fue. Señores, rebelarse. No todo el mundo escapa con la suerte del emperador, porque el emperador se arrepintió. Pero hay quienes no tienen esa oportunidad de arrepentirse. Y ya Dios decretó sentencia sobre ellos, y a muchos Dios le está dando oportunidad de que se arrepientan, pero no quieren obedecer. Si no se arrepienten en el último momento de su partida, se perderán. Gloria a Dios. Por ejemplo, tenemos acá, como dice el apóstol Pedro, oigan lo que dice aquí. Amados, no sorprendan, esto es para los que están pasando pruebas, porque hay gente que en medio de la prueba le echa la culpa a Dios, en medio de sus tentaciones le echa la culpa a Dios. El enemigo lo hiere, el pecado lo hiere, por causa de su pecado, su corazón es herido, y luego su corazón se endurece y se ponen a pelear contra Dios. Oigan lo que dice aquí, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Esto es lo que están pasando pruebas, las pruebas son permitidas por Dios, pero la tentación no es de Él.
No os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados somos, porque el glorioso Espíritu de Dios les reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Los que blasfeman al Espíritu Santo, los que no conocen a Dios, los que afrentan al Espíritu de gracia. Pero nosotros, dice aquí, pero por vosotros he glorificado el Espíritu Santo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿a dónde irán aquellos que no conocen la voluntad del Eterno? Todos los pecados son graves, señores. Delante de Dios todos los pecados son graves. Pero cuando se cometen pecados que Dios no lo perdona, que llega a un punto donde tú provocas a la ira de Dios y Dios emite sentencia y dice te va, y muchas veces ni siquiera le da oportunidad de arrepentirse, eso es grave. Yo creo que todos los pecados tienen consecuencias. Hay diferentes dimensiones de que tú desobedeces a Dios y hay consecuencias, hay sentencias que se activan. Pero en cuanto a la salvación, señores, yo entiendo que la salvación es lo último. Dios no desea que nadie se pierda, pero hay situaciones donde el creyente provoca ira, provoca que la ira de Dios se active. Tal es el caso de aquí en la República de Haití. Ustedes vieron como la tierra abrió su boca, un tipo de los tiempos de el profeta, tiempo de la ley, cuando la tierra abrió su boca y se tragó aquellos todos los líderes, Datán, Corán y Aviré. Entonces, yo gloria a Dios. Yo gloria a Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está activando juicio ahora mismo, me está diciendo, oh gloria a Dios. Hay sentencias que han sido decretadas por el cielo. El Padre está irado. Y hay ejecuciones de sentencia que algo la mantenía detenida, porque hay un pueblo clamando, me dice el Señor en esta hora. Oh gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Así como en los tiempos de Moisés, en un momento, él se airó. Porque yo me airé, porque lo que yo siento, dice el Señor, mi profeta también lo siente. Oh, gloria a Dios. Hay niveles de revelaciones y asignaciones que yo lo pongo en la vida de mis unidos. Y lo que yo percibo, ellos lo perciben. Y lo que ellos sienten, yo lo siento, dice el Señor en esta hora. Oh, gloria a Dios. En los tiempos de Moisés se le levantaron los líderes, blasfemando contra él. Pensaban que era contra él, era contra mí. Y yo hice señales en medio del pueblo de juicio, para que vean que yo soy un Dios de amor, pero también soy un Dios que no da por inocente al culpable y que mis juicios son inminentes cuando el pecado trata de tocar mis puertas. Gloria a Dios. Y dice Dios en esta hora. Yo le di orden a la tierra que abriera su boca y tragara a todos aquellos líderes, para que entendieran que yo soy quemando, que el principio de la obediencia es fundamental para alcanzar incluso la salvación. Pero aquellos que me desafían a mí, y acarrean condenación y juicio eterno inminente. Incluso no le doy la oportunidad ni siquiera de que se arrepientan, como hice con Satanás y todos sus sus ángeles que me desafiaron. Gloria a Dios. Él tenía autoridad en el cielo, pero así como tenía autoridad, él tenía autoridad sobre los demás ángeles. Esos ángeles que lo obedecieron a él fue porque ciertamente él logró conquistarlo, él logró triturar sus pensamientos, él logró convencerlo. Por tanto, hay momentos donde líderes se levantan contra mí y dan mal ejemplo de mi gloria, de mi palabra en la tierra. Y necesariamente muchas personas le siguen. Por tanto,
Tanto el líder como las personas que siguen a esos líderes caerán, porque mi palabra dice, hay de aquel que se deja guiar de un ciego, ambos caerán al hoyo. En este tiempo el Padre me dice en esta hora, estoy activando sentencias de juicio y mis juicios son inminentes. Estoy a punto de derramar mi copa de ira sobre la tierra nuevamente. Estoy a punto de derramar mi copa de ira sobre el planeta. Y mi palabra se cumplirá. Arrepentido y convertido, dice Dios. Porque el juicio es inminente. El juicio es inminente y mi vida está activa. Oh, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Afrenta al Espíritu de gracia. Hay gente que están enfrentando al Espíritu Santo. Hay gente que me están enfrentando, dice Dios. Saúl no quedó sin consecuencia. Datán, Coré, Abirán y todos los líderes en aquel entonces me enfrentaron y desaté mi sentencia y mira sobre ellos. Gloria a Dios. Estoy a punto de desatar mi ira sobre la tierra, dice Dios. Descendieron víboras al Seol, así como hice en Haití, dice Dios. Así como hice en Haití, muchos países de Latinoamérica voy a seguir permitiendo los desastres. Oh, gloria a Dios, los terremotos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Oh, gloria a Dios. Bendito, santo es el Señor. Hay gente que tiene ídolo en su corazón. Tal es el caso de la esposa de Ezequiel, donde Dios le dijo por la mañana, no te ciñas de turbante, no coma pan de luto. Esa mujer se convirtió en un una especie de idolatría en su corazón. El Señor le dijo, ese el deleite de tus ojos. ¿Por qué se le llama el deleite de tus ojos? Gloria a Dios. Era su ayuda idónea. Oh, gloria a Dios. Y se le ha convertido, oh, gloria a Dios, en un obstáculo. Oh, gloria a Dios. Se le ha convertido en un obstáculo. Bendito sea Dios. Se le ha convertido en un obstáculo. Era una idolatría para él. Gloria a Dios. Por eso le llama el deleite de tus ojos. Bendito todo lo que ciertamente se constituya en un obstáculo en tu vida. A los ministros de Dios, los que están clamando delante de la presencia de Dios para que Dios le abra puertas, pero que hay una situación, hay un obstáculo que no lo deja avanzar. Todo lo que sea un obstáculo ante la presencia de Dios que no te permita avanzar para que cumpla su voluntad, dice el Señor, lo quitará de tu camino. Porque su palabra no lo detiene nadie, su palabra y su propósito no la detiene nadie. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Profeta que Dios lo está llamando al arrepentimiento, como Rafael Ramírez Martínez. En Derebra acá, que hoy bendicen y mañana maldicen. Dice Dios. Si no se arrepienten, lo voy a levantar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Acaso yo di por inocente a Balaán, que intentó maldecir a mi pueblo y lo hizo? Estaba enseñando, al pueblo impío, al rey, a maldecir a mi pueblo. No llames inmundo a lo que yo, santifiqué, Rafael Ramírez, dice Dios. No le digas inmundo a lo que yo santifiqué. Gloria a Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete, si no te levantaré, al igual que todos los otros líderes que he levantado en la pandemia en el año 2022. Arrepiéntete. Te está dando tiempo que te arrepientas. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Se ya está constituido en un Balaán, dice Dios. Oh, gloria a Dios. Eres instrumento de maldición, dice el Señor en esta hora. Te ha constituido en un instrumento de maldición, dice Dios. Arrepiéntete, oh, gloria a Dios. Te ha levantado contra mí, dice Dios. Ha blasfemado contra mí, ha blasfemado contra mí, ha blasfemado contra mi iglesia, ha blasfemado contra mis ungidos. Y por no querer humillarte y arrepentirte. Arrepiéntete, si no te quitaré también, dice Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Padre, gracias. Estas han sido las palabras que el Señor me ha permitido compartir con todos ustedes. Oro al Padre para que Él le dé la oportunidad de arrepentirse en el último momento, si Él quiere. En el nombre de Jesús. Será hasta una próxima entrega. Shalom.